buenas tardes, buenas noches a los participantes. Mi nombre es Marcela Tagua, yo me desempeño en Argentina, Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Soy docente e investigadora y en esta oportunidad voy a traer un trabajo de investigación realizado con entornos personales de aprendizaje. Tal como mantengo, digamos, en una línea de investigación y en presentaciones anteriores, y tal como se está trabajando en las distintas conferencias y foros de este congreso, todos de alguna manera intentamos que la educación actual sea realmente en presencia de la computadora, es decir, que la computadora no constituya solamente una herramienta, sino un medio o un puente hacia el conocimiento. ¿Cuáles son los referentes conceptuales que abordan en relación a los entornos personales de aprendizaje? Bueno, por una parte, que somos participantes de una sociedad de la información. Sabemos que existen nuevos entornos de aprendizaje, gran parte de las experiencias enunciadas en este evento y las que siguen estos días hacen referencia al trabajo desde plataformas virtuales, donde los medios tecnológicos se constituyen como verdaderos medios que dan la posibilidad de que docentes y alumnos nos encontremos libres de estas restricciones de tiempo-espacio, tal como en este momento. Algunos ya están finalizando el día, otros están en la mitad del mismo y sin embargo tenemos la posibilidad de compartir experiencias más allá de la distancia. Y vemos de esta manera que sumado a todo esto, hoy en día la información en general y todo lo que es lo que permite comunicarse ya se puede digitalizar. Es decir, los materiales y los recursos están abiertos, son medios audiovisuales a través de archivos de audio, archivos de video, todo es posible guardarlos en la web y por supuesto podemos traer esto al aula y compartirlo con los alumnos. Es decir, ya el libro de texto deja de ser el recurso principal para abordar un determinado tema, sino que ya hacemos uso de todo tipo de recurso y de material que esté disponible en la web. Entonces, frente a todo esto, es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar para que esto pueda estar acorde con la forma de aprender que tienen los jóvenes actualmente. Necesariamente trabajar así en entornos virtuales, necesitamos que el alumno tenga determinada autonomía, independencia, ya que no tiene un docente o un tutor que constantemente le tome lista o controle si ha asistido a su clase, sino que básicamente el alumno tiene que él desde su autonomía y desde la autorregulación de su estudio poder avanzar en las distintas unidades temáticas, en los cursos, actividades de perfeccionamiento, de formación. Entonces, así que el docente, su rol es cada vez más fuerte, porque en este momento no solamente lleva de la mano al alumno y lo acompaña, sino que realmente tiene que constituirse como un facilitador del aprendizaje y aceptar que el alumno no solamente aprende de todo aquello que le brinde el docente desde una institución formal, sino que hay mucho que se puede aprender desde lo informal. Son nuevos retos, necesitamos que tome mucha fuerza todos los paradigmas constructivistas, teorías como del cognitivismo, es decir, una serie de paradigmas que permiten que realmente el énfasis esté puesto en el alumno, esté puesto en el aprendizaje, y que básicamente el aprendizaje es una actividad social. Y en esto es donde vamos a hacer énfasis para poder trabajar con los entornos personales de aprendizaje, porque en presencia de la web 2.0 vemos, como decía recién, no solamente se aprende desde el conocimiento formal, sino que también a través del conocimiento o de todos los recursos que se puedan adquirir a través de Internet. De esta manera surgen nuevas oportunidades,
que van más allá de las aulas o de las instituciones presenciales, y es posible interactuar desde la red y con todos estos recursos que la web 2.0 nos brinda. Desde este punto de vista, entonces, surgen los entornos personales de aprendizaje. Adele ya desde el año 2004 está trabajando mucho sobre esta temática. Muchos autores han incorporado todo lo que docentes y alumnos trabajan con las redes sociales para poder aplicarlas desde el aula. Entonces, cuando hablamos de entornos personales de aprendizaje, hacemos referencia no tanto a un sistema, sino más bien un concepto que permite que el alumno, desde su propio rol, también pueda aprender más allá de lo que el docente pueda acercarle de sus conocimientos, de sus clases. Y básicamente, al utilizar recursos de la red web, de la web 2.0, lo que sobresalen son las relaciones entre docentes con los alumnos y básicamente mediados por un recurso tecnológico. Es por eso que hace referencia a este autor y tantos autores que no es algo innovador el hecho de que existan entornos personales de aprendizaje. Lo innovador es que podamos llevarlo al aula. En esta imagen, justamente, obtenida desde internet, queda muy gráfico cómo el rol del docente, que puede ser el docente o el alumno, puede hacer uso de todos los recursos que utiliza, pero en pos del aprendizaje. Entonces puede trabajar con todo lo que hace referencia al cloud computing, a través de documentos colaborativos, por ejemplo en Dropbox, o los que se trabajan con Google Drive. Puede trabajar con wikis, como se da con la Wikipedia, puede trabajar sindicando contenidos, puede volcar sus presentaciones PowerPoint no solamente en forma local, a través de un archivo que le entrega a sus alumnos, sino subirlas a SlideShare y que desde SlideShare, en cualquier momento y a través de ese enlace se pueda compartir con otros elementos. Sus recursos audiovisuales pueden ser compartidos desde YouTube y desde esa manera pueden ser tomados desde cualquier momento, desde cualquier lugar. Las plataformas virtuales que tanto se utilizan hoy en las instituciones, el trabajo con blogs, cualquiera fuera, digamos, el tipo de comunidad que con ellos se quiera generar, recursos que hacen a la utilización de videoconferencias online, tales como son Skype. Entonces, ¿a qué se refiere esto de entornos personales? Y bueno, generar redes donde a partir de la sincronización de todos estos recursos y herramientas, desde el docente, desde el alumno, se puedan ir relacionando todos estos recursos en pos de ese aprendizaje. Es así que surgen las redes personales de aprendizaje, que implica todas las conexiones que surgen a partir de todos estos elementos que estábamos relacionando. Es decir, necesariamente está la tecnología de por medio, está Internet con los recursos de la web 2.0, que es donde se van alojando todos y cada uno de estos recursos. Pero la idea es que todo esto esté interrelacionado. Entonces, algunos aspectos que hacen a la utilización de redes sociales, que sabemos que son muy útiles, pero que aún existen algunos mitos en los cuales los docentes a veces podemos estar un poco reacios a la utilización de ellos, surge este nuevo concepto, donde nos da la posibilidad que todo aquello que utilizamos a diario, con nuestras amistades, con nuestros familiares, también podamos utilizarlo en un contexto educativo. Este trabajo, entonces, antes de poder decir, bueno, vamos a constituir redes personales de aprendizaje, vamos a reunir todo lo que los alumnos realizan conjuntamente con el docente, era necesario hacer un estudio de tipo exploratorio para ver, bueno, qué opinión tienen los docentes, qué opinión tienen los alumnos, qué utilización realizan de las redes sociales en sus vidas personales, de tal manera que podamos hacer así una transposición a las instituciones educativas.
Entonces, ¿qué se pretendía? Bueno, analizar cuáles eran las posibilidades para incorporar las tecnologías en el aula desde esta concepción, yendo un poquito más allá de trabajar en un aula virtual, como puede ser el caso de Moodle, sino incorporando todos estos recursos de la web. Conocer de alguna manera cuáles son las bases de los PLE, ver qué tipo de experiencias se están realizando y ver la posibilidad de que los mismos sean utilizados. Entonces, frente a ello, es un estudio de tipo cualitativo, entonces no se formulan hipótesis, sino preguntas de investigación, ver si de alguna manera una incorporación apropiada de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la universidad específicamente puede llegar a favorecer el aprendizaje en un entorno mediado por tecnologías, y si estos entornos, los PLE, realmente permiten integrar esas tecnologías innovadoras en las aulas universitarias. Entonces, bueno, como les comentaba, básicamente es un trabajo de tipo cualitativo exploratorio, basado en investigación-acción. Se pretendió hacer en una primera prueba o muestra piloto en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad en la cual me desenvuelvo. Tuve acceso, se trabajó con una muestra así aleatoria, la idea era que fueran sujetos voluntarios que pudiesen contestar a través de la web, de un formulario digitalizado, contestar una encuesta. Se les envió a 330 alumnos, básicamente de primer año, ingresados, recién ingresantes de la universidad, que generalmente son los que más utilizan este tipo de recursos en sus vidas personales y particulares, y de los cuales 127 alumnos respondieron. La planta docente de la facultad, a todos se les envió esta encuesta y solamente contestaron 15 docentes. ¿Cuáles son los resultados o qué se fueron obteniendo? Bueno, a grandes rasgos, en relación de los alumnos, vemos que básicamente son alumnos de más de 20 años, en su mayoría. Se ve que, bueno, la mayoría, justamente por el acceso que se tuvo a los datos de los alumnos a través de un sistema de correo electrónico y de mensajes en la plataforma virtual, eran alumnos de primero y segundo año. Todos observamos que hay un porcentaje altísimo que trabajan con computadoras en forma personal y absolutamente en un nivel muy significativo todos tienen conexión a Internet. Esto, comparado con los últimos años, vemos que realmente el tema de la conectividad ha llegado a los hogares, a las instituciones educativas, y esto hace posible poder trabajar en un entorno mediado por una tecnología que a su vez está conectada en la web. Bueno, en cuanto a, acá tenemos un cuadro justamente que nos indica cómo se comunican básicamente o qué tipo de redes utilizan, también qué cantidad de tiempo se conectan a Internet, una gran mayoría entre 2 y 5 horas o menos de 5 horas. También se les preguntó cuáles son los servicios de Internet que más utilizan, y vemos que el correo electrónico y las redes sociales por los alumnos son los que más se utilizan, y de la misma manera sucede con Facebook, YouTube, la Wikipedia, Skype y el resto de redes. Respecto al propósito con el cual utilizan estas redes sociales, básicamente de alguna manera es para, lo indicamos acá, es decir, para conectarse con familiares y amigos, también para poder participar o compartir trabajos, etcétera, pero realmente los jóvenes tienen una actitud muy sociable y siempre se ven reflejadas en el uso con grupos en Facebook, etcétera. Es decir, no ha habido nunca resistencia desde ese punto de vista. Respecto a, se les preguntó si consideraban pertinente utilizar las redes sociales en la universidad, y vemos que hay un porcentaje de alumnos que no lo ve, digamos, muy posible de realizar. Algunos de los alumnos que contestaban ya venían de experiencias en la escuela secundaria, en
en el caso de la Argentina, con el programa Conectar Igualdad, que es un modelo 1 a 1, donde en las instituciones educativas, en la secundaria se les entregan notebooks para trabajar en el aula, pero recién estos alumnos que participaron de este trabajo están en la fase inicial del programa, es decir, que en general no están muy habituados a utilizar la computadora con fines educativos. Y respecto a, se les preguntó si conocía instituciones que conozcan, que utilicen redes sociales específicamente, y acá vemos el resultado que ellos nos brindaron. Ahora, estas mismas preguntas fueron realizadas a los docentes. Observamos que en general los docentes que contestaron son mayores de 45 años, con más de 20 años de antigüedad. Todos utilizan computadoras, todos tienen conexión a Internet. En relación a las utilidades, ¿qué tipo de conexión tienen? Bueno, básicamente a través de líneas telefónicas o con redes Wi-Fi. En cuanto a la utilización en cantidad de tiempo, entre 2 y 5 horas o más de 5 horas. Y básicamente es todo lo que son servicios de navegación, correo electrónico, se trabaja con aulas virtuales y redes sociales. También se les preguntó qué tipo de redes sociales utilizan habitualmente. Facebook sigue en la vanguardia. También LinkedIn, YouTube, Wikipedia, algunos grupos en Twitter, Skype. Y en cuanto a para qué lo utilizan, bueno, son respuestas muy semejantes a las que realizaron los alumnos, para conectarse con familiares y amigos, para realizar trabajos o para entretenerse, es decir, tanto los docentes como los alumnos a la hora de utilizar las computadoras o las redes sociales en sí tenemos intereses muy afines. Respecto a utilizar redes sociales en la universidad, un amplio porcentaje contestó que sí, y respecto a conocimiento acerca de la utilización de instituciones universitarias, acá también tenemos reflejado quiénes son los que hicieron referencia a que sí conocían. A su vez, se les fue preguntando algunos aspectos que hacen a la referencia, digamos, de un entorno de aprendizaje basado en Internet, si de alguna manera permite que el estudiante controle su propio aprendizaje o pueda trabajar en forma personal, utilizar las TIC y de alguna manera apropiarse, que esto sea positivo para su proceso de enseñanza o de aprendizaje, cómo funciona esto de la interactividad. Observamos que, es decir, después en las actas del Congreso es más fácil de dilucidar que un gráfico, pero se observa que en general hay una actitud muy positiva acerca de lo que es utilizar un entorno basado en Internet como recursos comunicacionales, como recursos para la enseñanza, como recursos para las evaluaciones, incorporarlos de alguna manera para que el aprendizaje pueda ser más personalizado, se pueda fomentar más la creatividad, la interactividad. En general, entonces, los docentes que respondieron la encuesta se mostraron muy positivos frente a esto, lo ven como posibilidades para construir el conocimiento o como una forma de interacción social. Esto que nos da las pautas, es decir, obviamente el trabajo realizado nos permite saber que hay docentes que confían en que es posible incorporar las redes sociales. Hasta no hace mucho tiempo, en la universidad donde me desempeño, estaban filtradas las redes sociales porque no se los consideraba oportuno o como un elemento o un recurso interesante a la hora de enseñar. Hoy en día muchos docentes vuelcan sus materiales, sus presentaciones de PowerPoint con audio en YouTube. Muchos docentes han preferido trabajar con grupos en Facebook a la par de sus plataformas virtuales, porque saben que es un medio de difusión constante que los alumnos de inmediato, con una rapidez absoluta, todo lo que el docente incorpora en un grupo en Facebook, los alumnos de inmediato están al tanto,
responden, están muy habituados a trabajar en Facebook y por ende es un elemento realmente de comunicación muy positiva para, digamos, el aviso de cualquier tipo de instancia que es parte del proceso educativo. Muchos blogs se están utilizando, blogs ya sean desde el punto de vista informativo, para lo que se pueda trabajar desde el punto de vista, digamos, de la administración, notas, etcétera, o podemos de alguna manera incorporar las posibilidades de utilizar un blog para una materia, para incorporar los trabajos de los alumnos y de esa manera diseminarlos al medio. Entonces, observamos que de alguna manera, a través de una plataforma, como ya estamos habituados a trabajar, como puede ser Moodle, ya está incorporado este tema de la virtualidad, donde se diluyen distancias, tiempos, es posible acceder al conocimiento, el papel activo del estudiante se destaca, su rol, el énfasis está puesto en el sujeto del aprendizaje, ese rol de guía y acompañante cognitivo del docente cada vez más se refuerza. Ahora bien, con esto de la web 2.0 vemos que ya no solamente estamos trabajando desde aulas cerradas, que son compartidas únicamente por docentes y alumnos, sino que le damos lugar también a todo el aprendizaje que está diseminado desde el exterior. Entonces, a poder aprender a través de esto, el alumno también puede dirigir su propio aprendizaje porque tiene que gestionar todos estos recursos que están en el juego, digamos, no solamente todos los materiales que brinda el docente, sino todo esto que yo tengo que ser muy criterioso para poder utilizar con ayuda de mis pares y obviamente con la guía del docente. Entonces tenemos información de diversas fuentes, información que obviamente es necesario que se filtre o que de alguna manera haya toda una comunidad, no más bien que, es decir, filtrar no en el sentido de bloquear, sino más relacionado con lo que es la utilización crítica de los recursos, ¿sí? Dando la posibilidad a su vez que si todos esos materiales que hace el alumno no solamente los observa el docente, sino que quedan en la web, esto la socialización que permite es mayor, es decir, realmente da lugar a este conocimiento compartido, esta inteligencia distribuida que hablamos en estos nuevos tiempos. Sabemos que en el contexto mundial hay muchas universidades e instituciones que están basándose en los entornos personales de aprendizaje, que es una manera de brindar oportunidades de conocimiento más allá de las circunstancias personales o físicas o geográficas que pueda tener cada uno. Entra con mucha fuerza todo el concepto de ubicuidad, donde la interacción y la sociabilidad tienen un énfasis y un rol muy importante y que de alguna manera eso lo podemos aprovechar los docentes en nuestra labor cotidiana. Simplemente para redondear con el tiempo que disponíamos, acá les he hecho un relato muy general de esta experiencia. El proceso sigue, seguimos avanzando, aprendiendo, tratando de ir aplicando todo esto que vamos investigando para mejorar nuestras prácticas docentes. Yo les dejo mis contactos y bueno, seguimos, estoy abierta a todas las preguntas que ustedes quieran hacer a través de este debate y el contacto que desde ya queda abierto para que nos sigamos encontrando en la web cuando ustedes así lo requieran. Muchas gracias por estar y bueno, quedo abierto de las preguntas que quieran realizar, Carmen, a tu entera disposición. Bueno, ok, Marcela, Gustavo, soy Carmen, está haciendo otras cosas. Bueno, quedaste, Gustavo, gracias. Ok, Marcela, muchas gracias por tu presentación y muy clara. Si tú quieres, pasamos a las preguntas. Sí, perfecto, Gustavo, quedo a disposición tuya. Ok. Renata Aquino pregunta, ¿cuáles son las mejores estrategias para mantener a un alumno con interés en el aprendizaje virtual? Y básicamente para los alumnos es muy rico el hecho de que sus producciones puedan primero ser socializadas, ya sea desde un aula virtual que tiene un foro
Es decir, un trabajo que realiza un alumno no solamente lo ve el docente que lo revisa, hace su devolución, sino, por ejemplo, desde un aula virtual o desde un foro colaborativo, ese trabajo lo ve no solamente el docente, sino los pares. Ya el hecho de socializar sus producciones para el alumno, eso ya resulta interesante porque está muy relacionado con la actividad personal que hacen a diario ellos con sus redes sociales, como por ejemplo con Facebook. Ahora, si esto se abre más aún, si esto ya no solamente un material, por ejemplo, que realiza un alumno, la reflexión sobre una práctica o realizar un documento en una presentación en PowerPoint, si no solamente queda en el foro, sino que a su vez ese alumno tiene posibilidad de él o el docente de subirlo a un recurso como es SlideShare, que es para tener presentaciones como todas las que tenemos acá en el Congreso y que todos podemos compartir y podemos descargar y podemos reutilizar si el autor lo permite, entonces el alumno obviamente se siente realmente como que colabora en la red, es decir, esa idea de prosumidor de la web 2.0, que no solamente consume lo que otros hicieron, sino que también puede producir sus propios materiales. Eso realmente es motivante para el alumno. Y también considero yo, y en la experiencia que he tenido con mis grupos, que para ellos es todo un desafío, porque cualquier persona que está en la red, sus pares, alumnos de otras latitudes, con intereses afines, pueden mirar sus producciones, compartirlas, y bueno, entonces el compromiso aún es mayor. Entonces, desde ese punto de vista, surge mucha motivación por parte de ellos. Al principio hay algunos que son reticentes y que dicen, no, profesora, por favor, véalo usted, revísemelo y después si me animo lo pongo en la web. Bueno, eso también nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, Renata. Es un espacio de colaboración, como tú escribes, y un espacio de socialización, básicamente. Ok, yo te pregunto, desde tu óptica y la multiplicidad de recursos que pones en tu trabajo, ¿cómo enfrentás la brecha digital docente-alumno? Y te digo, hay mucha resistencia por parte de los docentes, porque los alumnos, es decir, cuando un docente se anima y dice, vamos a generar un grupo en Facebook para mantenernos al tanto, para compartir documentos, etcétera, bueno, los alumnos al instante están participando y son muy proactivos. Pero todavía hay muchos docentes que no le ven esto como una beta académica, como que realmente tengan que a través de una red social compartir sus informaciones, etcétera. Pero yo creo que es todo un camino a recorrer cuando están abundando experiencias muy interesantes, las hemos visto acá en este congreso, lo vemos en la web, cuando vemos que realmente hay situaciones donde se beneficia el alumno y por ende al docente muchas situaciones se facilitan, a la larga yo creo que muchos se van animando a ser parte de este movimiento educativo abierto que es hoy en día la educación, ¿no? Porque como todos los materiales los podemos compartir, los podemos licenciar para que otros los reutilicen, etcétera, eso da la posibilidad de que, bueno, tenemos una comunidad global que está a la espera de nuestras producciones y que a su vez uno se agradece de todo lo que puedan hacer los otros y uno poder utilizarlo, ¿no es cierto? Ok, Marcela. Fernando Arduz pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones previas que se le debe realizar al estudiante para que haga un buen uso de la tecnología en la investigación? Y básicamente con los alumnos hay que tener las pautas muy claras. Por un lado, es decir, las normas de etiqueta, etcétera, tal como ha pasado con este congreso, es decir, cuáles son las formas de participación, si hay trabajos para realizar, cuáles son los plazos, siempre respetar la diversidad, tener en cuenta que un pequeño mensaje o una imagen colocada en un determinado texto y que eso queda en la web puede ser, puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Entonces, a los alumnos hay que hacerlos muy críticos desde el primer día
que se animen a ver primero antes de ellos mismos producir qué se está haciendo, y es una manera también de ellos de responsabilizarlos. Yo en experiencias que tenemos donde los alumnos van construyendo así sus entornos personales de aprendizaje, donde todos los materiales van quedando en la web, son bastante críticos y muy respetuosos para, para no tener un sentimiento, digamos, de ofensa hacia nadie. Hay algunos temas que sin quererlos pueden generar, digamos, disturbios, etcétera, y bueno, si ellos son conscientes de lo que están volcando y se hacen cargo de eso. Y después el otro parte que es copiar con la idea de tomar lo mejor de otras personas, pero citándolas. Ya que yo hoy en día creo que con todo esto está muy relacionado las Creative Commons o así, licencias de las copyleft que permiten que uno pueda tener una licencia que permita que otros la utilicen, simplemente teniendo el resguardo de citar al autor. Y los alumnos desde el primer día que uno les explica este tipo de situaciones, tienen bastante apertura para poder utilizarlo. Ok, seguimos. Arturo Suastegui pregunta, ¿por qué diseñar un PLE propio y cuáles serían los pros y contras de diseñarlo? Y un entorno personal así propio es interesante porque lleva la creatividad y la impronta personal. A los alumnos sucede que, bueno, a la par de esta experiencia que yo les he mostrado en la Facultad de Ciencias Económicas, yo en otra facultad más con carreras humanísticas me desenvuelvo específicamente en lo que es tecnología educativa. Y ahí vemos cómo los alumnos que tienen que elaborar muchos materiales y muchos recursos, les viene bárbaro poder trabajar así, con entornos personales donde ellos van armando sus propios materiales y a su vez van interrelacionándolos entre sí. Como contras es que obviamente el tiempo para el diseño de todo esto lleva lo suyo, más que nada, más que recursos es tiempo, la infraestructura adecuada, muchas veces aún seguimos teniendo problemas de conectividad, pero bueno, viendo y revisando experiencias en todo el mundo no es algo que nos competa únicamente en la región o en el país, a veces la conectividad hace que en determinados momentos que tenemos que hacer una presentación con un presi, por ejemplo, que sí o sí tenemos que estar conectados a internet, si no tenemos buena conectividad, y bueno, eso no se puede lograr. Entonces, bueno, sí, realmente la templanza y la paciencia crecen bastante con este tipo de recursos. No es lo mismo que tener un generador de presentaciones en la computadora y trabajarlo desde cualquier momento, sin importar si está internet o no disponible. Pero bueno, es decir, cuando no hay, digamos, inconvenientes sí, tal cual, estoy leyendo como dices Alfonso, paciencia, pasión y perseverancia. Con internet lo tenemos y realmente los resultados son interesantes, porque a los alumnos les gusta mucho que ellos, al igual que cuando ellos googlean, ven materiales de otros y los toman y los leen, ellos se sienten realmente muy motivados que sus propios materiales puedan ser googleados por pares de otras latitudes y que también los tomen, ¿sí? Es decir, en ese sentido yo les veo más los pros que las contras. Ok, vamos con la siguiente. Alexandro pregunta, hay una reflexión con una pregunta. Una de las problemáticas en el uso de redes sociales en el e-learning de estudiantes de secundaria es el factor de la distracción. ¿Qué estrategia podemos utilizar para evitar este factor de dispersión? Sí, justamente y los alumnos daban, acá ustedes después cuando lean en las actas el documento, uno de los aspectos que más notaron los alumnos, las preguntas abiertas que se les hicieron, era esto de la distracción. Porque ellos están en forma muy fragmentada, cuando están trabajando con la computadora están con 3, 4, 5 pestañas a la vez, en una están trabajando con el aula virtual de la cátedra, en otra escuchando música, en otra Facebook, en otra un video, etcétera. Es decir, están muy habituados a estar con la cabeza en muchas cosas a la vez. Entonces, la distracción es necesaria en ciertos momentos y a veces realmente es un problema a la hora de encararlo. Ahora bien, yo a los alumnos por ahí, al generar un grupo en Facebook con información o a decirles, bueno, esta vez vamos a elaborar un documento colaborativo en Google Drive. En vez de trabajar en un procesador de textos local, vamos a trabajar
con un documento en la nube. Y los alumnos sí o sí dejan por un ratito al menos sus grupos personales de Facebook o de chatear con sus amigos y se vuelcan a la tarea que uno le tenía asignada. Es decir, desde ese punto de vista saben buscar sus tiempos. En la escuela secundaria, por la edad, es más difícil de sobrellevar. Entonces los docentes que están a cargo de una determinada tarea y que saben que los alumnos, si abren el Facebook, van a estar haciendo lo que el docente les diga en el grupo, pero también van a estar con sus amistades fuera de ello, las estrategias es generar actividades como para mantenerlos realmente durante 20 minutos, 30 minutos seguidos trabajando fundamentalmente en lo que implica la tarea de la casa, es decir, la tarea de aula. Y también, bueno, vemos que en este seminario hay algunas ponencias y se está tomando el tema de la gamificación o ludificación, porque se está logrando hoy en día que todo aquello que se incorpora en forma lúdica está siendo como un recurso muy interesante en el aula, el hecho de trabajar con juegos, el hecho de incorporar este tipo de redes. Es decir, no es sencillo para el docente, pero si las pautas son claras y son contundentes, se pueden lograr beneficios. Si nosotros damos una hora para que los alumnos realicen 2 actividades y durante una hora el Facebook va a estar abierto y seguramente que los chicos se nos van a ir. Nos pasaría también a nosotros. Por ahí algunos de ustedes en este momento me están escuchando a mí y si yo en algún momento los aburrí y bueno, tienen una pestaña en Facebook y a lo mejor ya están participando con la conversación con otras personas. Es decir, yo creo que hay cuestiones que son muy connaturales a los seres humanos, pero bueno, esa es la idea, Rafael, y gracias por tus preguntas. Es decir, es como dice Alfonso, en algún momento también tenemos que tener un espacio para entretenernos. Y bueno, en este caso las redes sociales nos dan unos pequeños espacios para esto. Ok, yo agregaría de índole personal que usamos mucho el multitask, por lo menos los que somos inmigrantes digitales y los nativos todo el tiempo. Voy para la próxima, Marcela. Leticia pregunta, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico para el uso de la información en Internet a edades preuniversitarias? Y es donde más cuesta, porque es decir, yo mi especialidad es informática, pero estoy justamente muy en contacto siempre con psicólogas de la educación y psicopedagogos, etcétera, porque realmente es una edad complicada en las cuales resulta por ahí difícil por una cuestión, esto ya va más allá de la tecnología, de la computadora y de internet, poder generar un, digamos, pensamiento crítico, etcétera, porque la adolescencia es una etapa que, bueno, también hay que transitarla y está bueno transitarla así y que no todo sea tan racional y tan serio, ¿sí? Son etapas de la vida. Sucede que, bueno, si a los chicos se les colocan o se les muestra claramente cuáles son los riesgos de una mala utilización de esto. En YouTube vemos, hay muchísimas producciones, videos que muestran los problemas de los adolescentes, videos por chicos que tienen bulimia, que tienen anorexia, los problemas de la drogadicción, del alcoholismo. Es decir, hay mucho que está a la luz de los alumnos. Considero que con ellos hay que hablar en el mismo lenguaje que ellos se mueven. Y bueno, si no es efectivo, hay veces cada grupo y cada cohorte es un mundo, porque un docente puede decir yo hace 20 años trabajo con chicos de 15 años y sin embargo cada cohorte es distinta a la otra. A veces hay grupos en los cuales no se puede trabajar de esta manera y uno cuando trabaja con tecnologías uno siempre tiene plan A, plan B y plan C, entonces a veces hay que decir, bueno, busco los marcadores o las tizas, seguimos con el pizarrón porque con estos chicos no se puede. Pero en general hay actividades, hay materiales, hay recursos que son muy interesantes, que pueden ser trabajados con tecnología y que de alguna manera le pueden dar determinada seriedad a los chicos frente a ello. Yo creo que es un cúmulo de muchos factores, también los valores que ellos traen de la casa, es decir, son muchos aspectos que generalmente un especialista en esto, desde la psicología o la psicopedagogía, perfectamente nos lo describe, ¿sí? Y bueno, entre todo esto encima tenemos una tecnología
y es complicado utilizarlo. Pero los chicos son muy cuidadosos, ya ellos tienen la computadora a disposición todo el día, con wifi en sus casas, en las plazas, es decir, no van a buscar la hora de informática para buscar lo que de alguna manera un docente puede reprenderlo, ¿sí? En general se observa esto. Yo creo que el tiempo nos va a dar otros resultados. Acá en la Argentina el modelo 1 a 1 recién lleva 2 años, en que en las escuelas secundarias públicas todos los alumnos disponen en forma gratuita de una netbook, que se las llevan a sus casas, que las llevan al aula, los docentes se están capacitando, que eso también es fundamental. Es decir, el cambio se está gestando, pero yo creo que para ver buenos resultados tiene que transcurrir aún un cierto tiempo. Ok, vamos con una más. Mabel pregunta, Marisa Pérez pregunta, ¿el alumno hoy también cumple con el rol de llevar información? Y sí, ese es uno de los aspectos y que a veces los docentes es un poquito que les genera un poco más de miedo, porque de repente si el docente trae un material elaborado, tiene un autor conocido, ese material lo presenta a los alumnos que no lo conocían ese material lo aprenden, se trabaja, se realizan actividades, bueno, eso es una instancia. ¿Qué pasa si ese autor que está utilizando el docente es de un autor de una bibliografía año 2011 y ese alumno justamente se puso a investigar la noche anterior y dice, sí, yo escuché una conferencia en el seminario del Congreso Virtual Mundial y ese autor estaba hablando ese tema, profesor, así que yo lo escuché, lo que dijo anoche ese autor. Y mientras el docente tiene el librito de hace 2 años abajo del brazo. Entonces eso es lo que pasa. Muchas veces como docentes nos encontramos con estas situaciones, que los alumnos pueden llegar a estar más actualizados que nosotros. Entonces ahí está la flexibilidad y la apertura que tenemos que empezar a cambiar, es decir, aceptar que ellos también pueden aprender de manera informal, desde afuera, desde las redes. En las redes no solamente hay recursos para entretenerse, sino también para aprender. Y bueno, y ser abiertos a eso, decir, mira vos, esa conferencia yo no la tenía, pues bien, compartámoslo con los compañeros y a ver si alguien más está al tanto, es decir, una actitud más flexible y más abierta, y saber que de ahora en más el docente no es como cuando nosotros estudiábamos el dueño de la tarima que se sienta ahí adelante, transmite la información, yo me la aprendo de memoria y se la digo, y si le digo todo de memoria me pone un 10. Hoy en día esto cambió. Entonces, por eso hablar de las TIC, por ahí que uno dice las nuevas tecnologías, no hace referencia a uno por lo nuevo de novedad, sino por la nueva pedagogía que implica utilizar una tecnología digital, ¿sí? No es poco y nos encontramos con situaciones así a diario. Ok. Mabel pregunta, ¿la distracción de los alumnos se podría disminuir haciendo participar a los alumnos en la definición de un proyecto? Claro, y eso es tal cual, porque cuando ellos son partícipes de algo, es decir, todos sabemos que ya todos los alumnos van a las escuelas no solamente con sus computadoras, sino con sus teléfonos. Bueno, y con sus teléfonos tienen máquinas para sacar fotos, tienen para grabar. Bueno, ¿qué pasa si aprovechamos todas esas instancias y hacemos que ellos mismos elaboren sus materiales con sus propios dispositivos, etcétera? Esa parte, digamos, lúdica de ellos, que puede empezar por un juego, pero después yo lo puedo llevar a que investigue, que ahonde. Sabemos hoy en día que la Wikipedia ha incorporado material muy rico y que hay autores realmente que nos llevan información fidedigna de fuentes primarias, etcétera. Es decir, vemos cómo todo esto está cambiando. Y si los alumnos son partes y se sienten partícipes de esto, los resultados también son notorios, porque ellos se sienten verdaderos sujetos, es decir, no queda en la teoría del constructivismo que yo lo estudié y que lo dejé ahí de lado, no, queda en la realidad de cada momento. Y eso considero que es muy positivo. No es fácil de lograr en todos los alumnos, es decir, hay gente que aún sigue con un viejo modelo, así muy lineal, prefiere que el docente le diga, mire, mi hijo estudie desde la página 1 hasta la 20 y de esto voy a tomar la evaluación. Es decir, obviamente tenemos de todo, pero hay
hay situaciones en las cuales se puede ir cambiando, innovando y yo creo que eso es muy positivo. Ok, esta es la última, Marcela. Bueno, Leopoldo pregunta, ¿cuáles son las ventajas y beneficios para los docentes y estudiantes al generar los entornos personales de aprendizaje? bueno, y básicamente, es decir, realmente es una pregunta para que nos cierra esto. Este tipo de entornos permite lograr todo lo que estamos buscando hoy en día con esto de la construcción colaborativa del conocimiento, con una gestión de conocimiento compartido, porque todo queda en la web. No queda solamente en mi computadora o en mi trabajo impreso que se lo entregué al docente. Es decir, queda a disposición de toda una comunidad educativa que seguramente alguna cuestión personal, creativa, es decir, podemos estar trabajando con el mismo tema, pero cada uno tiene su particularidad, su propia utilización del recurso, sus propios conocimientos previos y todo eso yo creo que es muy beneficioso para el aprendizaje. Y el docente obviamente se enriquece año a año con esto, porque indudablemente si todo va quedando en la web, se va generando un reservorio, un repositorio, digamos, de recursos abierto para las cohortes que sigan y para todos aquellos que estén interesados. Así que desde ese punto de vista es muy positivo. Lleva trabajo, lleva tiempo, pero creo que vale la pena y sacarle, digamos, lo mejor, la mejor parte a todo esto de las redes sociales, ¿no? Bueno, ok, Marcela, ha sido un gusto moderarte tu exposición. Realmente mucho para hablar, los que somos docentes también, profesionales docentes, y que usamos un montón de estas cosas. Nada más, agradecerte nuevamente y bueno, ya nos estaremos viendo en otra ponencia. Para el resto de los participantes los invito a salir de la sala para cerrar el proceso de grabación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y desde ti un agradecimiento especial a Claudio, a todo el equipo que está detrás de todo esto, Carmen, a todos estos 20 y tantos participantes de la conferencia, gracias por estar. Quien es de tarde, gracias por la tarde, y quien es de noche, gracias por la noche. Bueno, un gusto, seguimos en contacto, y para mí también esta instancia ha sido de aprendizaje con todo lo que hemos compartido en este ratito de esta tarde.